Evaristo quedó muy agradecido al pulquero y dirigiéndose al vecino, se arregló con él y después de tomar una taza de atole y un pambazo, se puso en camino, acompañado de su guía para la hacienda de la Blanca. Cuando el administrador de la Blanca vio a Evaristo en tan lamentable pelaje y escuchó la narración de la horrorosa noche, se quedó admirado de que hubiese resistido a tanto contratiempo. Consideró que no llevaría a cabo su contrato y el rancho de los coyotes quedaría de nuevo abandonado. «La verdad, amigo mío», le dijo, «es que no deja de haber sus alacranes y sus culebras en la casa y sus fieras en el monte, pero eso no es nada. Todas las casas viejas y los montes viejos son así. La culpa de usted fue no dejar las bestias dentro de una de las piezas de la casa, así usted y ellas habrían pasado mejor noche». «Los 50 o 60 pesos que he perdido es lo que me pica», le respondió Evaristo, «que por lo hablado, las bestias tienen la culpa, y no yo. ¿Por qué no se defendieron? Pero eso no hace el caso, sino lo del arrendamiento. Yo no puedo pagar por eso, que no es finca ni maldita la cosa, los 200 pesos cada año que hemos convenido. ¿De dónde voy a sacar 200 pesos, aunque me deje comer por los alacranes y culebras que hay en la maldita casa? Me prestará usted una mula y unos peones. Saco lo que allí tengo y asunto acabado. Que más cuenta me tienen seguir vendiendo mi maicito en Chalco y tener una vida quieta como un hombre de bien». El administrador, que veía que iba a perder la única ocasión de arrendar el rancho, le hizo varias proposiciones rebajándole la renta de 5 en 5 pesos, pero Evaristo, inflexible, repitió su resolución de abandonar el negocio. «Vaya, por último», le dijo el administrador, «por este año nada me dará de renta. Al entrante pagará solo 100 pesos y el tercer año, que ya tenga usted sus cosechas y en corriente el esquilmo del carbón, serán 400 pesos por toda renta». Ya eso da en qué pensar, y si me convida a almorzar, que casi me muero de hambre, hablaremos después como hombres de bien. Si no es más que eso, debemos considerarnos como arreglados. En media hora que gastaré en dar una vuelta por las labores, estará la cocinera lista. Mientras, piense en qué pueda auxiliarle la hacienda, que con voluntad lo haré, seguro de que la ama nada dirá en contrario. El administrador montó a caballo y se fue al campo. Evaristo pagó y despidió a su guía y quedó registrando el cuarto de rayas, examinando la posición del corral y de las trojes, de la huerta y el camino real, las veredas, las torrecillas de los pueblos que se descubrían desde la azotea a donde subió, orientándose para no volverse a ver en apuros y pensando en todo el partido que podía sacar de la mala noche. En esto volvió el administrador y como en efecto estaba la mesa puesta, sentáronse los dos ya de buen humor y dispuestos a cerrar el trato. El almuerzo fue como todos los almuerzos de las haciendas de tierra fría. Un buen carnero en mole aguado, sus frijoles parados con sal, rimeros de tortillas calientes y jarros de tlachique. Cuando hay mucho lujo o es domingo, suele añadirse como postre miel de maguey, queso de tuna y aún algunas gorditas con manteca. Como el apetito no faltaba, los dos comieron y bebieron alegremente. Estaban acabando cuando entró un mozo diciendo al administrador que acababa de llegar una cuadrilla que venía de Chalma, donde la gente es trabajadora y buena. «Tenemos compromiso», dijo el administrador al mozo, «de tomar a la cuadrilla que trabajó el año pasado en Tepetitlán y ya la tenemos experimentada. Un poco flojos, pero escardan muy bien y valen más malo por conocido. Di que les den unas tortillas y un poco de chile y que se vayan a buscar trabajo a otra parte». El mozo salía con el recado cuando el administrador lo detuvo. «Diles que esperen un poco y dales de comer». Es necesario para los que no conozcan la vida del campo en México explicarles lo que es una cuadrilla. Los trabajos agrícolas se hacen de dos maneras, o por gentes que viven avecinadas en las haciendas en unas miserables chozas inmediatas a la casa principal, a las trojes y oficinas, o por los vecinos de los pueblecillos más o menos numerosos, inmediatos a los linderos, y que las más veces están en disputa con los propietarios por cuestiones de tierras o porque el hacendado los aleja e invade los terrenos o los pueblos, arriman sus zanjas y se toman cuando menos los potreros de las grandes fincas. ¿Quién tiene razón? Es de creerse que las más veces la tienen los indios, que en el último caso fueron los primeros propietarios de la tierra y que tradicionalmente poseen pequeñísimas porciones donde apenas cabe su jacal de palma y cuando más 4 a 6 cuartillos de maíz de siembra. Debemos recordar que negocios de esta clase ocuparon al insigne licenciado don Crisanto Bedoya. Hay otras haciendas que por falta de terreno, por economía o por cualquiera otra razón,
No tienen real, como llaman en las haciendas de caña y azúcar, y reciben cuadrillas ambulantes de indios o las mandan buscar a grandes distancias. Recogida la cosecha, las cuadrillas se marchan a otra parte y la finca queda con unos sirvientes para la cocina, carros y cuidado del ganado. Estas cuadrillas son bajo varios aspectos muy curiosas y recuerdan las costumbres anteriores a la conquista de la clase que se llamaba macehuales, destinados, casi como antiguos hilotas, al servicio de trabajo y de las tierras, sin que jamás pudiesen salir de esa condición y apenas mantenerse con el escaso sustento de maíz que ganaban con el sudor de su frente. Hay una masa considerable que pasa de miles de indios que no tienen ni tierras, ni casas, ni residencia fija. Caminan como peregrinos grandes distancias en busca de trabajo, sin más equipaje que un sombrero de petate, un calzón corto de lienzo ordinario de algodón y un capote erizado, hecho con hojas de palma y que les da el aspecto singular que tendrían los primeros habitantes de la tierra. Llevan con ellos a sus mujeres y a sus hijos casi desnudos aún en la estación de invierno. Las mujeres, enredadas en unas 3 varas de lienzo de lana azul, cargando en un ayate a sus hijos en las espaldas, que se duermen y van colgando y columpiando las cabezas de uno y otro lado. Callados, sobrios, humildes, resignados con su suerte, son al mismo tiempo muy hábiles y prácticos en todas las operaciones para la siembra del maíz, que se cultiva en México como en ninguna parte del mundo, y en este ramo nada tiene que aprenderse de Europa, solo sería de desearse la mezcla y el cruzamiento de diversas semillas mexicanas con las extranjeras para que cada año fuesen más lozanos y variados en clases los campos o milpas, como se les llamaba entre los aztecas. Hemos dado alguna idea al principio de esta revista de las costumbres nacionales, de la miserable vida de los indios que han quedado cerca y dentro de la misma capital, y ahora añadimos algunas otras relativas a lo que viven o vagan en el campo. Durante el tiempo de los trabajos agrícolas se alojan en las chozas de ramas y zacatón, que nunca faltan en las fincas, o ellos las construyen, y cuando han acabado su contrata y percibido el fruto de su rudo trabajo, que comienza ordinariamente a las 6 de la mañana y concluye a las 7 de la tarde, se revisten con sus erizadas capas. Las mujeres cargan a sus hijos en las espaldas y las que no los tienen están obligadas a cargar el metate y algunos canastos y el itacate, que se compone de gordas de maíz martajado, que calientes y acabadas de hacer no son del todo malas, pero que frías solo pueden masacrarse por los dientes blancos y fuertes comunes a toda la raza indígena. Si tienen algunas nociones de religión tradicionales o enseñadas por algún cura de un pueblo, cantan en coro el alabado. Se despiden antes de salir la luz, besan la mano del administrador y, tomando un trote uniforme y acompasado, como una tropa al sonido del tambor, salen muy contentos de la hacienda prometiendo volver al año siguiente. Hay algunas cuadrillas hoscas y fieras que se ejecutan su trabajo sin hablar una palabra y desaparecen a la medianoche sin cantar, sin despedirse de nadie y sin hacer promesa ninguna de volver. ¿A dónde van esas cuadrillas? Algunas a un pueblecillo ignorado y escondido que han dejado solo y abandonado y que vuelven a encontrar a veces desmantelado por el paso de algún ganado que se comió o desbarató parte de los techos de las chozas. Otras con algunos perros y guajolotes salvajes que se han refugiado cuando el invierno es algo sensible, pero la mayor parte de estas tribus errantes, desde que reconocen su rumbo, ganan la parte más montañosa y boscosa del país y se establecen en el lugar más escondido que juzgan favorable para satisfacer las poquísimas necesidades de su vida. Construyen jacales, amontonando y colocando con arte unas piedras con otras, como los antiguos etruscos, y techando un corto cuadrilongo con ramas y hojas de árboles. Donde hay magueyes silvestres, el techo es magnífico y mejor que el que se pudiese construir con la mejor teja de barro. En el camino compran con el dinero que ganaron y que conservan intacto, pues en la hacienda donde trabajaron les bastó su ración de maíz, gallinas, guajolotes, algunas varas de manta, velas de cera y el maíz que calculan bastante para la tribu en el tiempo que estarán sin trabajo. Cuando vuelve la época de la peregrinación, abandonan el pueblo improvisado. Muchas veces lo queman y si el viento sopla recio, se comunica el fuego al monte y hay un incendio que destruye miles de árboles, pero esto no les importa y caminan días y días vendiendo por el tránsito huevos y manojos de pollos y gallinas, alimentándose con sus gordas secas y atole cuando lo encuentran, hasta que concluyen por llegar a una hacienda donde les dan trabajo y los abrigan durante 4 o 6 meses. Terminada esta digresión, que no deja de tener interés por lo que el lector verá más adelante, sigamos con nuestros 2 agricultores.
«¿Sabe, amigo?», le dijo el administrador, «que he mandado detener a la cuadrilla para lo que pudiera convenirle, y si después de hablarnos no le gusta, fácil, es que se vayan los indios, que al fin unas tortillas y un poco de chile no le duelen al alma, que siempre encarga que no se despache a ningún indio sin haberle dado algo. Lo mismo soy yo, y es raro, porque otros administradores lo que suelen dar a los indios son cuartazos y palos en vez de pan o tortillas. Por eso a la hora que necesitan gente, trabajo les cuesta encontrarla y tienen que pagarla hasta 4 y 5 reales. Pero vamos a nuestro asunto. Si usted ajusta a esta cuadrilla baratita, yo le ayudaré. Puede usted limpiar la casa, rozar un poco el monte y comenzar a hacer el carbón. Y si estos indios no saben, ya le prestaré 2 carboneros de la hacienda que los enseñarán». «No dice usted mal», contestó Evaristo, «pues que firmaremos las condiciones que me ha hecho y que me convienen. Fuerza es que no me esté con los brazos cruzados». «Pues al avío, amigote», le contestó el administrador muy contento, «y cuenten todo con la hacienda. Y bien que tengo que contar, pues que sin ella no podría hacer gran cosa, porque el capítulo que con años y años de trabajo he reunido es menester cuidarlo». Y esto diciendo, desató el cinturón que tenía debajo del chaleco y mostró algunas onzas de oro al administrador. «Me va usted a vender», continuó diciendo, «un regular caballo, un par de burros, a prestar algunos fusiles e instrumentos de labranza, a mandarme 2 cargas de maíz para racionar a la gente y a darme un guía para reconocer el camino y no extraviarme más. Por de pronto me prestará un caballo y me marcharé a Texcoco para comprar algunas cosas necesarias. En el paraíso, nuestro padre Adán se mantenía con fruta, pero en el tal rancho no hay ni cosa que se le parezca». «¿Y cómo que hay?», le respondió el administrador riendo. «Con los madroños de sobra, y con esto y unas tortillas duras viven los carboneros, pero poniendo de lado esto, ya le he dicho que cuente conmigo, y voy a mandar que le ensillen un caballo y que lo acompañe un mozo. Yéndose por la vereda no está lejos Texcoco, y antes de que oscurezca estará de vuelta y lo esperaré a cenar». Evaristo montó a caballo, hizo su excursión a Texcoco, donde compró lo más necesario para pasar unas semanas en el desierto que iba a habitar. Volvió antes de oscurecer, cenó amigablemente con el administrador y toda la plática hasta que se acostaron fue de los preparativos que había que hacer el día siguiente. En efecto, amaneciendo, Dios, Evaristo, montado en un arrogante caballo, con un mozo a la izquierda que le servía de guía y seguido de 6 burros cargados con las provisiones, instrumentos, fusiles y otra porción de cosas, y la cuadrilla compuesta de 20 personas entre peones, muchachos y mujeres, salía de la hacienda. Y este nuevo y audaz colono, parece cosa increíble, iba a ocupar un desierto, a luchar con víboras, alacranes y animales feroces, a abrirse paso por el espeso monte, a reedificar una finca donde en otros siglos había quizás alguno de los afortunados y valientes conquistadores, a labrar una tierra fértil donde durante muchos años no había crecido más semilla que la de los grandes y soberbios cedros de la montaña. Número 45. Un muerto en el monte. Evaristo no hizo el camino descuidadamente como en la vez primera. En esta vez iba poniendo mucha atención en el rumbo, fijándose en los grupos de árboles, en las rocas, en las veredas que se cruzaban, y no cesó de hacer preguntas al mozo que lo guiaba, de marcar con un cuchillo algunos árboles y de amontonar piedras de trecho en trecho, para que todo le sirviera a fin de no extraviarse si tenían necesidad de bajar a la Hacienda Blanca o a las ciudades de Texcoco y Chalco. La cuadrilla de indios le ayudaba y caminaba con tanta seguridad como si fuesen sus propios terrenos. El indio y la montaña se conocen, son amigos viejos. La montaña mantiene al indio, le da sombra, abrigo y seguridad. El indio ama a la montaña, entra sin miedo en sus profundas soledades y jamás se extravía. Como si tuviese un limón oculto en su pecho, encuentra su rumbo con seguridad. Y si la noche le sorprende, ni se asusta ni se aterra. Las fieras, como si creyeran que es como ellas, el habitante natural del bosque, nada le hacen fraternizar con él, y ven pacíficamente a sentarse junto a la hoguera y a cuidar el sueño tranquilo del indio. En la mañana fácilmente encuentran un manantial de agua cristalina y frutillas de los madroños, encinas y hierbas tiernas y alimenticias que ellos conocen. Y en las cenizas de la hoguera de la noche anterior calientan sus tortillas o un pedazo de cecina que algún curativo tendero del pueblo les dio en pago de algún servicio.
Evaristo, mixtura malsana del medio humilde y sagaz del español aditivo y ambicioso, había sacado únicamente las malas cualidades de las dos razas. No tenía miedo a 3 o 4 hombres que se le vinieran encima con puñales o armas de fuego. No vacilaba en recorrer las calles de cualquier ciudad o en las altas horas de la noche. Para él no era gran cosa escalar una casa de Cecilia ni atropellar a una mujer. Pero tenía miedo a la montaña y a su imponente soledad. Tenía miedo a espantadizos aunque hambrientos coyotes que podía ahuyentar con un tizón ardiendo. Los alacranes y el sonido del cascabel de una víbora lo habían hecho temblar y derramar lágrimas como a un niño que sale de mantillas. Pues entre sus pocas buenas cualidades que tenía la de la energía y se proponía conquistar la monotonía, internarse en sus vericuetos, espantar a las fieras y aún hacerse temer de ellas, acabar de por medio del fuego con los alacranes, culebras y bichos dañinos, hacerse señor de aquella soledad con su vieja casa que se le había casi regalado, y desarrollar con el tiempo sus grandes planes de dominio sobre la vecina y temible montaña del Río Frío. Cecilia era en el fondo lo que le inspiraba estos pensamientos. Si se proponía conquistar la montaña era para que Cecilia fuese reina de ella. En sus locos delirios consideraba a Cecilia audaz, ambiciosa y divertida como él, y que llegaría con el tiempo a asociarla a sus audaces empresas de bandido. Evaristo llegó a buena hora, no obstante el lento y trabajoso paso de los asnos que, cargados con más peso del que podían soportar, sufrían resignados y agachando sus largas orejas los palos y piquetes con varas agudas que por la cara, la cabeza y los ijares les daban el arriero, instigado por Evaristo, que temía le cogiese la noche en el camino. Mandó limpiar y barrer un pedazo de terreno lejos de la casa y allí descargó su complicado equipaje. Escogió 2 árboles para amarrar una hamaca de Yucatán que le había prestado el administrador y juntando con su cuadrilla ramas y palos secos, los fue distribuyendo en las piezas de la casa y les dio fuego, habiendo sacado antes los pocos muebles y cosas de uso que existían. En efecto, al sentir el calor, comenzaron a salir algunos agujeros y a huir en todas direcciones ratones, culebras, hormigas, cochinitas y toda clase de bichos que habían hecho durante años sus nidos y residencia en el antiguo edificio. Evaristo y sus indios los perseguían, matando a los que podían, y en esta faena pasaron horas, cuidando a la vez que la lumbre de los suelos no se comunicara con las puertas y techos. Enseguida limpió y arregló la pieza que había servido de comedor y que era amplia, y allí encerró a las bestias para que no fuesen atacadas por los lobos, quién sabe a qué horas de la noche. Los indios, sentados alrededor de una lumbre, calentaban su ración de gordas y de cecina, cenaban y hablaban entre sí un idioma gutural e ininteligible. Bebían grandes jarros de agua cristalina que habían encontrado en un manantial no muy distante y se habían gradualmente acostado, abrigándose con sus capotes de palma y frazadas. Evaristo, junto a su hamaca, devoró una de las gallinas asadas que había tirado entre sus provisiones, se dejó una botella entera de jerez y medio beodo, sin cuidarse ya de alacranes, trepó a la hamaca y se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, lo primero que hizo fue pasar revista a su cuadrilla y mandó formar fila a los hombres, que eran 10. Los encontró del mismo tamaño, perfectamente parecidos e iguales como si los hubiesen fundido en el mismo molde. Todos se llamaban José, solo que el que hacía de jefe o capataz se llamaba Hilario, y chicos de pecho y muchachuelos no hizo caso. En la dificultad de entenderse con ellos, supuesto que todos tenían el mismo nombre, imaginó volverlos a bautizar. Los llevó al lugar donde habían encontrado el material de agua que hizo que se lavaran los pies y la cabeza abundante de pelos gordos, negros y lisos, y les fue poniendo nombres de animales que venían bien con el que tenía el rancho. A uno le nombró Grillo, al más oscuro de la cara, el Pinacate, al que consideró que podía correr más, el Venado, al que tenía una fisonomía astuta, la Zorra, y así a los demás. Pero la verdad eran completamente estúpidos, hablaban del español las palabras más precisas y lo entendían poco. Parecían de la raza otomí, pero su idioma era más áspero. Evaristo, por más preguntas que les hizo, no pudo sacar otra cosa, sino que eran de muy lejos, de más allá de los montes de Chalma, que no tenían pueblo y que andan errantes, buscando siempre trabajo, que cuando regresaban a sus montañas oían misa el domingo en el santuario y le dejaban al Señor sus velas y sus flores de papel que entraban a comprar a México cuando podían hacerlo. Evaristo quedó enteramente contento de la cuadrilla. Mientras más estúpidos, mejor, así le convendrían para sus planes.
Bueno, le dijo al gato Montés, que era el nombre que había puesto al capataz, me conviene la cuadrilla, y si quieren se quedarán conmigo formando un pueblo y tú serás el alcalde. Les he puesto diversos nombres porque como todos se llaman José, no era posible entenderse. A ti, si quieres, te llamaré Hilario y no Gato Montés. Como su merced quiera, le contestó Hilario, que parecía más listo que los demás y hablaba mejor el español. Solo que nos ajustaremos para ver si quieren quedarse y les conviene. Le pagaré como en las haciendas 2,5 reales, a ti 2 reales, a los peones y 1 real a los muchachos. Tú no tendrás 2 cuartillos de maíz cada semana. Y los demás comprarán el que quieran, a 5 pesos carga, el mismo precio a que se lo venden en la blanca. Harán sus jacales con ramas y piedra a inmediaciones de la casa. Hilario se quedó reflexionando un momento, después habló en su idioma a la cuadrilla, que escuchó con atención y luego contestó a Evaristo. Dicen que se quedarán con su merced, pero que quieren tener su nombre cristiano y no de animales, porque todos están bautizados, que en lo demás servirán a su merced, que gritando José no tiene más que hacer, y cualquiera de ellos que venga será el mismo. Es verdad, respondió Evaristo, y lo mismo me da que se llamen José que culebras o sapos. Lo que importa es que obedezcan y trabajen fuerte, arreglados y al avío. 5 de los indios entrarán en el monte a cortar palos y a juntar piedras para comenzar a construir las casas, y los otros 5 limpiarán la casa principal. Los muchachos trabajarán de balde hasta tanto que comiencen las siembras. Todos sabrán las labores y lo que tienen que hacer para sembrar maíz y cebada. Pero si no hacemos otra cosa en la vida, respondió Hilario, quitándose su sombrero de petate y rascándose la cabeza. Entonces a trabajar, dijo Evaristo. 5 personas, como se ha dicho, entraron al monte, guiados por Hilario, y los otros 5, mandados por Evaristo, se dirigieron a las desmanteladas piezas de la casa. Las mujeres hicieron su rancho aparte debajo de los árboles y ayudadas de los muchachos comenzaron a preparar el maíz para el atole y las tortillas. Los instrumentos viejos y los nuevos que había traído Evaristo bastaban de pronto para la instalación de la colonia. El administrador de la Blanca había previsto las necesidades y se había portado bien, prestando o regalando a Evaristo muchas cosas indispensables. Antes de 2 semanas la casa estaba perfectamente limpia. Las culebras y alacranes habían perecido en la quemazón y el pueblo, compuesto de más de 20 onzas regularmente construidas, estaba a la espalda de la casa, junto con su calle principal y su plaza, donde ya se revolcaban juntos muchachos y perros salvajes, que habían venido al husmo de tortillas duras y de las caricias de las indias que parecía los habían criado desde que nacieron.